Nunca pensé que un simple pastel de cumpleaños podría mostrarme la verdadera cara de alguien que yo consideraba familia. Me senté en la mesa de mi cocina, la misma donde cada mañana tomo mi té de manzanilla y reviso el calendario donde marco mis citas médicas y los cumpleaños de mis nietos. La luz suave de la mañana se colaba por la ventana y acariciaba el mantel bordado que me regaló mi madre hace más de 50 años. Mis manos, curtidas por los años y las batallas, sostenían con calma la taza mientras mi nuera, Emma, se quedaba petrificada frente a mí. «Le di tu pastel especial a tu mamá», le solté como quien comenta el clima. El sonido de la porcelana rota llenó la cocina. La tacita que Emma tanto presumía en redes sociales rodó por el suelo, dejando un reguero de té negro que olía a traición. Por primera vez desde que llegó a mi vida, vi terror puro en sus ojos, esos mismos ojos que me miraban con falsa dulzura cada domingo. Emma siempre había sido hábil, demasiado amable, demasiado dispuesta a ayudar con mis medicamentos, demasiado interesada en mis cuentas bancarias. Yo, que pasé la guerra, la viudez y la crianza de un hijo testarudo, no me iba a dejar envenenar por un pastelito disfrazado de cariño. Al verla ahí temblando, se me vino a la mente esa frase que siempre decía mi abuela: «Los lobos se disfrazan de corderos para colarse en tu corral». Pues sí, mi Emma resultó más loba que nadie. Ella balbuceaba algo ininteligible, pero yo no la escuchaba. Mi mente estaba viajando. Recordé el relicario que siempre cuelga de mi cuello, donde guardo un mechón de cabello de mi madre y una miniatura de mi hijo cuando era pequeño. Toqué el relicario como quien busca fuerzas. Fue en ese momento que decidí que ya no me quedaría callada. ¿De verdad creían que me iba a tragar el veneno con una sonrisa? Mientras Emma se inclinaba para recoger los pedazos de su preciosa taza, yo me levanté con calma y puse a hervir agua para otro té. Me vi reflejada en la tetera de acero, y por primera vez en años vi a una mujer firme, lista para tomar las riendas de su vida. Porque si algo aprendí en estos 72 años, es que el silencio solo engorda a los traidores. Y ahí, en esa cocina perfumada a té y menta, supe que la venganza no se sirve fría, sino con dignidad y estrategia. A veces basta una frase bien colocada para derrumbar un imperio de mentiras. Hoy le di a Emma una cucharada de su propia medicina. Y créanme, apenas empiezo. Ayer mismo, estaba convencida de que mi vida era un regalo. Mi 72º cumpleaños, celebrado en el salón de mi casa, parecía un cuadro sacado de una revista. Globos rosados y plateados colgando del techo, un mantel blanco con bordados que solo saco en ocasiones especiales, y mi familia reunida alrededor. Mi hijo Samuel estaba sentado en el sofá revisando el celular, los nietos correteaban por la alfombra con sus coronitas de papel, y Emma, mi nuera, se paseaba con su sonrisa dulce, repartiendo bocadillos y sacando fotos para sus redes. Siempre creí que la familia era el refugio más seguro. ¿Qué otra cosa podría ser más importante? Después de enviudar tan joven, dediqué cada minuto, cada peso y cada lágrima a construir este pequeño mundo. Yo era de esas que siempre tenían una olla de caldo hirviendo, una vela encendida por si alguien necesitaba rezar y una manta tejida a mano lista para cualquier visita inesperada. Me encanta recordar cómo cada mañana me levanto antes que el sol, enciendo mi tetera y me siento en mi sillón favorito a ver pasar las primeras horas del día. Toco el relicario en mi pecho, respiro hondo, y repaso la lista mental de lo que debo hacer. Regar las plantas, organizar mis frascos etiquetados con caligrafía cuidadosa, orégano, manzanilla, laurel, y planear el menú del día para mis nietos. Ayer fue uno de esos días que creí perfectos. La sala estaba adornada con fotos antiguas mías, desde mi boda hasta el primer día de escuela de Samuel. Cada fotografía era un testimonio de sacrificios que, en mi mente, siempre valían la pena. Emma insistió en preparar el pastel ella misma, aunque yo siempre preferí comprar uno en la panadería de Doña Pina. Me dijo que quería hacerlo con amor, y hasta trajo ingredientes especiales. Mientras tanto, yo me concentraba en poner flores frescas en los floreros y asegurarme de que el mantel no tuviera ni una arruga. Porque así soy yo, meticulosa y entregada. Al ver a mis nietos morder sus pedazos de pastel con esas risas llenas de inocencia, me convencí por un instante de que había hecho todo bien. Me repetía: «Mira lo que lograste, mujer». ¿Cómo no iba a sentirme bendecida? Sin embargo, en medio de todo ese barullo de velitas, aplausos y canciones,
Noté que Emma me miraba con una intensidad extraña. Yo, distraída con los globos y el olor a vainilla, no le di mayor importancia. Ahora lo pienso y me da un escalofrío. Ayer, mientras sostenía la mano regordeta de mi nieta para que no se cayera, todavía creía que la familia era un puerto seguro, que Emma era una aliada. Pero hoy, después de la taza rota y sus ojos desorbitados, me doy cuenta de que la calma era solo la antesala de la tormenta. Emma se ofreció a hacerme el pastel de cumpleaños con sus propias manos, como si fuera un gran regalo. Yo le sonreí con cortesía, aunque por dentro sentí una pequeña punzada. Siempre he preferido los pasteles de la panadería de Doña Pina, esponjosos, dulces, con ese aroma a mantequilla que me recuerda los cumpleaños de mi infancia. Pero Emma insistió tanto, que al final cedí. Esa tarde, mientras preparaba la mesa en el comedor, ella revolvía la masa con una concentración casi obsesiva. Movía el batidor con fuerza, como si estuviera descargando una rabia oculta. Yo pasaba y me detenía un segundo, oliendo el aroma que salía del horno. Algo me resultaba extraño, pero no sabía exactamente qué. Cuando llegó la hora de soplar las velas, Emma se colocó justo detrás de mí, el plato en las manos, y me dijo con voz suave: «Pide un deseo grande, mamá». Me quedé mirándola. ¿Desde cuándo me llamaba mamá con tanto énfasis? Me incliné hacia el pastel, vi el glaseado rosado decorado con flores torpes y un 72 mal centrado. Mi nieta me pasó el relicario que siempre cuelga de mi cuello. Se lo había quitado antes para que no se manchara de betún, y al sostenerlo, sentí un escalofrío por toda la columna. Emma me observaba con una intensidad que no era normal. Sus ojos no eran los de una nuera preocupada por su suegra. No, eran los ojos de alguien esperando algo. Algo que yo no comprendía. Cuando apagué las velas, ella se adelantó para cortar el primer pedazo, insistiendo en que yo debía probarlo antes que nadie. «Es tu día, tú primero», dijo, obligándome casi a poner la cuchara en la boca. Yo acepté un pequeño bocado y fingí saborearlo, aunque el sabor me resultó raro, como si estuviera cubriendo algo amargo. El resto de la familia aplaudía, mis nietos gritaban: «¡Feliz cumpleaños, abuelita!», y mi hijo me abrazaba. Yo intentaba concentrarme en el ruido, en la algarabía, pero algo en mi interior me decía que no bajara la guardia. Después, mientras recogía los platos y guardaba las sobras, noté que Emma se quedó en la cocina revisando el resto del pastel con cuidado, casi contando cada migaja. Cuando me acerqué para ofrecerle ayuda, se sobresaltó, cerró la caja y se giró sonriendo demasiado rápido. «Todo bajo control, no te preocupes», dijo, casi empujándome fuera de la cocina. Esa noche, mientras doblaba el mantel blanco con las manos temblorosas, no pude sacarme su mirada de la cabeza. Me fui a mi cuarto, me senté en la cama, y giré el relicario en mis dedos hasta que el sueño me venció. ¿De verdad me estaba preocupando de más? ¿O era mi instinto avisándome de algo que aún no podía ver? Hoy lo sé. El corazón nunca miente. Después de ese incidente me quedé parada en el umbral, viendo cómo Emma se alejaba corriendo, como si huyera de un incendio. Cerré la puerta con cuidado, apoyé la frente contra la madera y respiré hondo. Volví a la cocina y me senté en mi silla favorita, la que da justo hacia el jardín. La luz de la mañana se colaba entre las cortinas y dibujaba líneas doradas en el suelo. Me quedé mirando mis manos, esas manos que habían cuidado bebés, pelado kilos de papas, cosido botones, escrito cartas de amor y de despedida. Giré el relicario entre mis dedos, lo abrí y miré la foto diminuta de mi hijo cuando era un niño. Tenía los cachetes redonditos y los ojos llenos de vida. También guardo un mechón de cabello de mi madre. Siempre me decía: «Si dudas de alguien, fíjate en sus acciones, no en sus palabras». Me repetí esa frase como un mantra. Emma siempre fue amable conmigo, demasiado amable. Recordé todas las veces que se ofreció a servirme el café, a prepararme las medicinas, la forma en que revisaba mis frascos, preguntaba cuánto dinero tenía guardado por si acaso, las llamadas nocturnas fingiendo preocupación. Mientras más pensaba, más claro se hacía todo. Su pastel no era un gesto de cariño, era un arma silenciosa. ¿Cuántas veces me había puesto algo en el té? ¿Cuántas veces había jugado a ser la nuera perfecta mientras planeaba mi final? La rabia subió desde mi estómago, como un fuego lento.
Me levanté de golpe, abrí el refrigerador y vi el pedazo de pastel envuelto en papel aluminio. Lo saqué con cuidado y lo puse sobre la mesa, mirándolo como si fuera una serpiente. «Querías dormirme para siempre, ¿verdad?», murmuré en voz baja, aunque solo estaba yo en la casa. Me senté de nuevo, tomé mi libreta de tapas duras, esa donde anoto cada gasto, cada cita, cada receta de cocina, y empecé a escribir. Emma. Pastel. Despertar temprano. Pregunta insistente. Pánico. Sentí una mezcla de dolor y liberación. Me dolía el pecho, pero era un dolor diferente, como cuando una espina finalmente sale de la piel. Sabía que este descubrimiento cambiaría mi vida, que ya nada volvería a ser igual. Mientras anotaba, acaricié el relicario, y me prometí a mí misma que no iba a dejar que nadie decidiera mi final. Ya pasé demasiados inviernos sola, demasiadas noches de insomnio imaginando la voz de mi marido diciéndome que fuera fuerte. Sí, había pasado por mucho, pero siempre me levanté. Me serví otro té de manzanilla y lo tomé despacio observando cómo el vapor subía y se perdía en el aire. Ahí, en ese momento, sentí que algo dentro de mí despertaba. La mujer sumisa que todos conocían había muerto. La que quedaba ahora era otra. Firme, fría si hacía falta, y lista para defender lo suyo. Porque yo no iba a dejar que mi historia terminara escrita por otras manos. Después de repasar cada recuerdo, cada mirada y cada frase ambigua de Emma, supe lo que tenía que hacer. Yo, que siempre había preferido callar para no armar problemas, decidí hablar. Y no de cualquier forma. Me levanté de la silla, me alisé el delantal con las manos, una costumbre que me queda cuando estoy nerviosa, y fui directo a la cocina. El silbido de la tetera llenaba la casa, un sonido que antes me calmaba, y que ahora me sonaba como un llamado de guerra. Volví a mirar el pastel sobre la mesa. Me acerqué y con una cucharita pequeña tomé un poco del betún. Lo olí con cuidado. Había algo raro, un dejo metálico que me erizó la piel. Me estremecí, pero me sentí más viva que nunca. Pensé en mis nietos, en cómo Emma los manipulaba con sus dulces y promesas de paseos. Pensé en mi hijo Samuel, siempre tan ocupado, tan ciego. Y pensé en mí misma, en todas las veces que me quedé en segundo plano para que todos estuvieran cómodos. Hasta aquí llegamos, me dije, con la voz temblorosa pero firme. Decidí probarla. No el pastel, no. Decidí probar a Emma. Me senté de nuevo y marqué su número. Mi mano apenas tembló. Cuando contestó, noté que su voz sonaba estrangulada, como si estuviera sosteniendo el aliento. Emma, le dije con calma, quería contarte que ayer no me sentí bien y decidí no comer más pastel. Pensé que era mejor dárselo a tu suegra, la mamá de tu esposo. ¿Te acuerdas de ella? La señora a la que siempre dices que quieres tanto. Silencio. Un silencio que pesaba como plomo. Podía oír su respiración rápida al otro lado. ¿Qué hiciste?, murmuró con un hilo de voz. Ahí supe que la había acorralado. ¿Por qué estás tan preocupada, Emma? Era un pastel muy bonito. Seguro que tu suegra lo disfrutó, respondí, con un tono casi maternal. De pronto, escuché un golpe fuerte, como si hubiera dejado caer el teléfono. Unos segundos después, volvió a tomarlo. No, no podías hacer eso, gritó, pero ya no me afectaba. Me recosté en la silla, crucé las piernas y sentí el relicario frío contra mi pecho. Te noto muy alterada, querida. ¿Por qué será?, le pregunté, girando suavemente el anillo de bodas que todavía llevo, aunque mi marido ya no esté. Emma balbuceaba, perdida en su propio laberinto de mentiras. Yo, en cambio, sentí una calma inmensa, como un mar quieto después de la tormenta. Colgué el teléfono con cuidado, tomé mi libreta y anoté. Reacción confirmada. Paso siguiente. Actuar. Mientras el té burbujeaba, comprendí que mi silencio ya no me protegía. Al contrario, había alimentado monstruos. Hoy, por primera vez en años, decidí no ser la abuelita dulce que todos esperan. Hoy, soy la mujer que va a pelear por su vida. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared unos segundos. Sentí como mi corazón latía lento, fuerte, como un tambor que marcaba el inicio de una nueva danza. Me levanté con cuidado, agarré el relicario y lo apreté contra mi pecho. Vamos, vieja, que todavía no has dicho tu última palabra,
me susurré a mí misma, mientras iba hacia el mueble donde guardo mi libreta de contactos. Abrí el cajón y ahí estaba. La lista escrita a mano, con caligrafía temblorosa pero firme. Entre esos nombres había uno que resaltaba. Marta, mi amiga de toda la vida, enfermera jubilada, la misma que me enseñó a distinguir el romero del tomillo en el jardín y a leer la letra chiquita de los medicamentos. Marqué su número. Contestó al segundo timbrazo. ¿Quién se muere ahora? Bromeó con su voz rasposa, esa que siempre me hacía reír. Marta, necesito que vengas, es urgente, le dije, sin rodeos. Se hizo un silencio corto y enseguida respondió. Estoy allá en 15 minutos. Mientras la esperaba empecé a ordenar el pastel en una bolsa hermética, como si fuera una evidencia de un crimen. Me aseguré de no tocarlo directamente. Luego saqué el mantel blanco y lo doblé cuidadosamente. No porque quisiera dejar la casa bonita, sino porque necesitaba algo que me anclara, un ritual que me ayudara a no perder la cabeza. Marta llegó con su abrigo gris, el mismo que usa para ir al mercado. Apenas entró, me miró a los ojos y entendió todo, sin que yo dijera una palabra. ¿Qué hizo esa arpía ahora?, murmuró, dejando su bolso en la mesa. Le conté todo. El pastel, la pregunta de Emma, la llamada de la mañana. Ella escuchaba sin interrumpir, girando el relicario que yo tenía en la mano, como si leyera mi historia en cada centímetro de metal. Déjame llevarme un pedazo, dijo al final. Conozco a alguien en el viejo laboratorio donde trabajaba mi cuñado. Me debe un favor. Nadie se enterará. Le pasé la bolsa como si le entregara un corazón latiendo. Marta lo guardó con cuidado en su bolso. Esto va a ser rápido, me aseguró. Pero tú, mientras tanto, no confrontes a Emma. Actúa normal. Déjala pensar que sigue teniendo el control. La miré, y por un segundo sentí que volvía a ser joven, que estaba planeando una travesura con mi mejor amiga en el patio de la escuela. Mientras Marta se marchaba, le di un abrazo largo. Ella me susurró al oído. A veces el veneno no está en la comida sino en el alma de la gente. Me quedé sola, respirando el aroma del té que se enfriaba en la mesa. Ese día entendí que las traiciones no se enfrentan con gritos ni golpes, se enfrentan con estrategia, documentos y sobre todo, dignidad. Yo ya había encendido la mecha. Y no pensaba apagarla. Después de que Marta se fue con el pedazo de pastel, me quedé sentada en mi cocina, sintiendo que la casa entera respiraba conmigo. El silencio se volvió tan espeso que podía cortarlo con un cuchillo. Mientras giraba mi anillo de bodas, pensé en a quién más podía recurrir. Entonces me vino a la mente Susan, mi amiga del grupo de oración de la iglesia. Ella siempre decía que yo era más fuerte de lo que creía, y que nunca debía subestimar el poder de la verdad. Decidí llamarla. Sabía que los domingos solía estar en el jardín de la iglesia, cuidando las rosas y platicando con quien se acercara. «Susan», dije cuando contestó. Mi voz sonó más débil de lo que esperaba. «Ay, mujer, qué sorpresa. ¿Todo bien?», contestó ella con ese tono alegre que me hacía sentir como si me abrazaran. «No, Susan. Necesito hablar contigo. De algo muy serio», le respondí tragando saliva. «Ven ahora mismo al jardín. Aquí te espero», dijo sin dudar. Me puse mi chal tejido, el mismo que usé en el funeral de mi esposo, y salí caminando despacio, sintiendo cada paso como un pequeño acto de resistencia. Cuando llegué, la encontré agachada podando rosales. Al verme, se levantó enseguida y abrió los brazos. La abracé tan fuerte que pensé que mis huesos se iban a desmoronar. Ella me acarició la espalda y me dijo bajito: «Suelta, hija, suelta todo». Nos sentamos en un banco de piedra, y yo le conté todo. El pastel, la reacción de Emma, la llamada histérica. Susan escuchaba sin parpadear, apretando su rosario entre las manos. «Esto no es solo una traición, es un pecado mortal», murmuró cuando terminé. «Pero no estás sola. No hagas nada precipitado. Espera el resultado del laboratorio. Mientras tanto, actúa con cautela». Me miró directo a los ojos y añadió: «Recuerda que el diablo se viste de ángel cuando más lo necesitas». Me reí, aunque con amargura. En el jardín, el aroma de las rosas se mezclaba con el olor húmedo de la tierra recién removida. Una abeja zumbó cerca y me hizo pensar en cómo las abejas trabajan en silencio, pero con un propósito firme.
Susan me acompañó a la puerta de la iglesia y me dio un sobre con unas estampitas de santos y una pequeña botellita de agua bendita. Ten esto cerca, me dijo. Y no pierdas la fe en ti misma. Esa es la primera victoria. Caminé de regreso a casa sintiéndome un poco menos sola. Guardé la botellita de agua bendita en mi bolso, al lado del relicario. Me dije, ahora ya no solo estoy armada con documentos, sino también con fe. El día estaba nublado, pero en mi interior sentí un rayo de luz abrirse paso. Porque si algo me ha enseñado la vida, es que cuando todo se oscurece, siempre queda una vela encendida para quien se atreve a buscarla. Esa misma noche, mientras el viento hacía bailar las cortinas del salón, me senté frente al viejo escritorio que mi esposo me regaló el primer año de casados. Saqué la caja de madera donde guardo mis papeles más importantes, escrituras, certificados médicos, cartas antiguas, y un pequeño sobre amarillo que siempre mantuve escondido. Recordé entonces las palabras del abogado de mi difunto marido. Años atrás, cuando Samuel se casó con Emma, él me advirtió: señora, no firme nada sin revisar cada coma. La familia puede ser la mayor bendición, o el peor verdugo. En ese sobre estaba todo: una copia de mi testamento, mis estados bancarios, el seguro de vida, y sobre todo, una carpeta con los movimientos de mi cuenta de ahorro. Nadie en casa sabía que yo guardaba ese dinero, un pequeño colchón que fui armando vendiendo mermeladas, tejiendo bufandas para las vecinas y ahorrando cada centavo que me sobraba de la pensión. Me sentí como una hormiga que había trabajado toda la vida, sin que nadie lo notara. Saqué cada papel y los revisé con lupa. Separé los documentos que podrían servir como escudos si Emma decidía atacarme legalmente o manipular a Samuel en mi contra. Después, los guardé en una bolsa plástica resistente, y la escondí detrás de los frascos de hierbas en la despensa. Mientras hacía eso, escuché el sonido suave del relicario golpeando contra mi pecho. Lo abrí y acaricié la foto de mi madre. Gracias por enseñarme a ser precavida, murmuré. Al terminar, me preparé una infusión de tila. Me senté en la mesa, con la taza caliente entre las manos, y repasé mentalmente cada paso. No se trataba solo de protegerme a mí misma. Quería proteger también el futuro de mis nietos. Porque si algo me ha quedado claro en esta vida, es que una abuela nunca deja de cuidar, aunque eso signifique defenderse de su propia familia. Miré por la ventana el reflejo de la luna sobre las macetas. Me sentí más fuerte de lo que había estado en años. Pensé en Emma, en su mirada fría y calculadora, en cómo siempre se mostraba servicial cuando me pedía acceso a mis cuentas, diciéndome que era para ayudarme a organizar mis cosas. Ahora entendía todo. De pronto sentí una calma profunda, como si mi alma se hubiera enderezado después de años encorvada. Porque la verdadera fuerza no siempre se muestra gritando ni rompiendo platos. A veces se revela en el silencio de una noche, en el rasgueo suave de papeles importantes, en el corazón firme que no se deja doblegar. Hoy me di cuenta de que no soy una vieja desorientada. Soy una mujer que ha aprendido a caminar sola, a levantarse 1000 veces, y a preparar su propio campo de batalla, con paciencia y precisión. Porque la dignidad, señoras, no se hereda, se defiende. Unos días después de aquel colapso en mi cocina, decidí invitar a Emma con el pretexto de planear su fiesta de aniversario. Llegó intentando mantener una apariencia impecable, el cabello peinado con esmero, un vestido floreado nuevo que jamás le había visto. Pero detrás de esa fachada, se notaban las grietas, el temblor en sus dedos al dejar el bolso, la rigidez en sus hombros. Nos sentamos en el solarium. La luz suave de la tarde se colaba por los cristales y le iluminaba el rostro con una sinceridad brutal. Emma hablaba sin parar, atropellada, los arreglos florales, los recuerdos para los invitados, el cóctel exclusivo que pensaba ofrecer. Yo me limité a escucharla, dejando que su voz llenara el aire como un perfume empalagoso. Cuando por fin hizo una pausa para darle un sorbo a su té, coloqué mi taza con cuidado sobre el plato y entrelacé las manos en mi regazo. ¿Sabes?, le dije en un tono sereno. No dejo de pensar en el pastel que preparaste. Vi cómo sus hombros se tensaban. Trató de recomponerse con una sonrisa demasiado grande, casi grotesca. ¿El pastel? ¿Qué pasa con eso? Me incliné apenas, obligándola a mirarme directo a los ojos. La forma en que me preguntaste aquella mañana.
Parecías desesperada por saber si lo había probado. Su risa sonó hueca, como una copa quebrada. ¡Ay! Ya te lo expliqué. Fue una confusión. Solo no quería que lo compartieras con nadie más. Sostuve su mirada, firme como un roble. No parecía un simple capricho. Más bien daba la impresión de que temías que alguien más descubriera algo. Vi como un leve temblor le recorría las manos. Las unió en su regazo apretándolas tanto que se le pusieron los nudillos blancos. Intentó retomar la charla sobre la fiesta, pero se le enredaban las palabras, se le atragantaban en la garganta. Me acomodé en el respaldo de la silla, dejando que el silencio creciera entre nosotras como una pared invisible. Verla luchar contra su propia incomodidad era como observar una flor marchitarse bajo el sol. No la hace use con acento agudo directamente. Todavía no. Aún esperaba los resultados de Marta. Pero, en el fondo, ya no necesitaba escucharla confesar. Ella ya había hablado con cada mirada nerviosa, cada suspiro contenido, cada sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cuando agarró el bolso con manos temblorosas y se levantó para irse, entendí que se estaba desmoronando, poco a poco, hasta quedar reducida a nada. Emma salió tambaleando del solarium, con el rostro empapado en lágrimas falsas y el cabello hecho un desastre. Yo me quedé sentada, observando cómo desaparecía por el pasillo, sosteniendo mi taza de té con las dos manos. Sabía lo que iba a hacer. La conozco demasiado bien. Y no tardó ni 5 minutos en confirmarlo. Desde la cocina escuché el sonido de su voz temblorosa llamando a Samuel. «Amor, tienes que venir ya. Tu madre ha perdido la cabeza», gritaba, exagerando cada palabra como si estuviera en una telenovela barata. Me levanté despacio, recogí la carpeta con mis documentos y volví a mi silla. Me senté tranquila, con el relicario frío en mi pecho, mientras la escuchaba. Dice que la intenté envenenar. Está delirando. Está loca. Está peligrosa. Chillaba al teléfono. No pasó ni media hora cuando escuché el portazo. Samuel entró como un toro furioso, con la cara roja y el ceño fruncido. «Mamá, ¿qué tonterías estás diciendo? ¿Cómo te atreves a acusar a Emma de algo así?», gritó, lanzándome una mirada que me atravesó como un puñal. Me quedé en silencio unos segundos, respiré hondo, y acaricié el relicario antes de hablar. «Samuel, yo no invento historias, todo lo que he dicho está respaldado. Pero entiendo que prefieras escucharla a ella. Siempre ha sido buena actriz», le respondí con voz calmada. Samuel se llevó las manos al cabello, desesperado. Emma se colgó de su brazo, como si fuera una tabla de salvación, sollozando con una maestría digna de premio. «Mira cómo la tienes. Mírala», gritó Samuel, señalándome con el dedo. «Siempre dijiste que querías paz en la familia, y ahora haces esto. ¿De verdad quieres arruinar todo? ¿De verdad quieres separarnos?». Una parte de mí se rompió al escucharlo. Porque ese hijo mío, al que le cambié los pañales, al que acompañé en sus noches de fiebre, hoy no podía, o no quería, verme. Solo veía el papel que Emma le había pintado. Lo miré fijo y le pregunté con voz suave. «¿De verdad crees que yo me inventaría algo así? ¿Después de todo lo que he hecho por ti?». Él desvió la mirada. Y en ese segundo, supe que la batalla no era solo contra Emma, sino también contra la ceguera voluntaria de mi propio hijo. Emma empezó a hiperventilar, fingiendo un desmayo. Samuel la sostuvo, pidiéndome que me fuera a descansar y dejara de inventar tonterías. Yo me quedé ahí, sentada en mi silla, observando cómo se derrumbaba la imagen que había construido de mi familia. En ese momento entendí que no se puede salvar a quien no quiere ser salvado. Y por primera vez en mi vida, acepté que mi hijo estaba perdido. Pero yo no. Yo estaba más despierta que nunca. Esa noche la casa estaba en un silencio tan profundo que hasta el tic-tac del reloj me sonaba como un trueno. Me senté al borde de la cama, con el relicario en la mano, y miré la foto diminuta de mi hijo cuando era un bebé. Sus ojos grandes, la sonrisa sin dientes. ¿Cómo pasó de ser mi pequeño milagro a convertirse en un extraño? Me vinieron imágenes a la cabeza. Su primer día de escuela cuando lloró aferrado a mi falda. Las noches de tormenta, cuando corría a mi cama y me decía que yo era su escudo mágico. Siempre me repetía que yo era su refugio, su todo. Ahora mi propio hijo me llamaba loca, problemática,
una carga. Me dolía en el pecho, como si me hubieran apretado el corazón con un puño frío. Sentí ganas de llorar, de golpear la almohada, de salir corriendo al jardín y gritar al cielo. Pero no lo hice. Me quedé quieta, sintiendo el temblor en mis manos. ¿Y si tienen razón?, me pregunté en voz baja. ¿Y si todo esto era producto de mi mente cansada? ¿Y si estaba viendo fantasmas donde no lo sabía? Me miré en el espejo del armario. Vi una mujer con el rostro surcado de arrugas, con el cabello recogido a medias y los ojos húmedos. Por un momento me vi frágil, chiquita, como una niña perdida. Recordé cuando mi madre me decía: las mujeres fuertes también dudan, pero nunca se dejan vencer por esa duda. Toqué el relicario y respiré hondo. Volví a repasar mentalmente cada detalle. El pastel. La expresión de Emma. Su pánico cuando le dije que lo había regalado. La llamada histérica. Todo apuntaba a lo mismo. Me levanté y fui al escritorio. Saqué la libreta donde había anotado cada movimiento, cada frase sospechosa, cada cambio en la rutina. Leí cada línea con cuidado, buscando una grieta en mi memoria. No la encontré. Sentí una mezcla de tristeza y fuerza. Me di cuenta de que la soledad no era solo física. Es un silencio profundo que te envuelve cuando los que amas te sueltan la mano. Esa noche, abrí la ventana y dejé que entrara el aire fresco. Miré el cielo oscuro, punteado de estrellas, y hable con acento agudo con mi difunto esposo en silencio. Si puedes oírme, dame fuerza. Yo ya no sé si estoy equivocada, pero no quiero rendirme. Cerré la ventana y volví a la cama. Apreté el relicario contra mi pecho y me prometí que, aunque me doliera, seguiría adelante. Porque más allá de la duda, estaba mi dignidad. Y esa, ni Emma ni nadie me la iba a arrebatar. Me dormí con el murmullo del viento, dejando que mi corazón decidiera en qué creer. A la mañana siguiente, apenas abrí los ojos, escuché el timbre. Me levanté con el corazón latiendo como un tambor. Caminé despacio hasta la puerta, con el relicario bien agarrado en el pecho. Era Marta. Venía con la cara seria, sosteniendo un sobre manila grueso. Sin decir nada, la invité a pasar. Nos sentamos en la cocina, donde el aroma de la manzanilla recién hecha flotaba en el aire. Marta puso el sobre la mesa, lo empujó hacia mí y suspiró. «Ya está», me dijo mirándome fijo. «No era solo tu imaginación. Encontraron trazas claras de sedantes y otras sustancias tóxicas en el pastel». Sentí que se me aflojaban las piernas. Me agarré de la silla y respiré profundamente. Por un instante, mi mente se quedó en blanco. Luego, como si un velo se levantara, vi todo con claridad. Emma no solo quería que me relajara, o que durmiera mejor, como decía. No. Quería quitarme de en medio. Quizás para manipular mi dinero, mi casa, mis cosas. Quizás para quedarse con todo y pintarme como una vieja senil. Marta me agarró la mano. Sus dedos ásperos, fuertes, me devolvieron a la realidad. Sabía que algo andaba mal. La vi tantas veces vigilándote, tomando el control de tus medicinas, revisando tus cuentas, dijo con la voz temblorosa, pero firme. Tomé el sobre y lo abrí. Adentro estaban los informes del laboratorio. Palabras técnicas, números, sellos oficiales, pruebas irrefutables. Mientras las leía, sentí una mezcla de furia y alivio. Furia por todo el veneno que había respirado sin saberlo, y alivio porque, finalmente, ya no había duda. Levanté la mirada y me encontré con los ojos brillantes de Marta. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó ella, inclinándose hacia mí. Acaricié el relicario y respiré hondo. «Ahora ya no me queda nada que temer», le dije. «Si Emma quería una guerra silenciosa, la tendrá. Pero con mi verdad como espada». Marta sonrió, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó fuerte, y por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba sola. Cuando se fue, me quedé sola en la cocina, con los papeles extendidos frente a mí. Los miré uno por uno, como si fueran trozos de un mapa que me indicaba el camino. Entonces supe que era hora de actuar, no solo para protegerme a mí, sino también para proteger mi historia, mi dignidad y mi hogar. El sol entraba por la ventana, iluminando el mantel bordado. Me di cuenta de que cada arruga de mi piel era una medalla, cada cana un testimonio de mi resistencia. Hoy por fin, entendí que no era una anciana frágil,
Era una mujer que había sobrevivido guerras, pérdidas y soledad. Y ahora, también iba a sobrevivir a Emma. Esa misma tarde, me senté en el comedor, con la carpeta de documentos y el sobre con los resultados del laboratorio frente a mí. Saqué mi libreta y empecé a escribir cada punto que iba a exponer. Mi letra temblaba, pero mi corazón estaba firme como una roca. Decidí llamar a Samuel y a Emma para una reunión familiar. Les dije que quería hablar de herencias y de mi testamento. Sabía que esa frase sería suficiente para traerlos volando. A las 6 en punto tocaron el timbre. Samuel entró primero, con la mirada dura, mientras Emma se escondía detrás de él, con los ojos hinchados y una sonrisa forzada. «Siéntense», les dije señalando la mesa del comedor. Mi voz sonaba tan calmada que incluso yo me sorprendí. Esperé a que se acomodaran. Luego, abrí el sobre y saqué los papeles del laboratorio, colocándolos en el centro de la mesa como si fueran cartas en un juego de naipes. «Esto», dije mientras golpeaba suavemente el papel, «es el resultado del análisis del pastel que Emma me preparó con tanto amor». Emma palideció al instante. Samuel frunció el ceño, mirando el documento como si estuviera escrito en otro idioma. «¿Qué es esto?», preguntó él, con la voz cargada de rabia y confusión. «Son pruebas científicas», respondí. «Pruebas de que intentaron envenenarme. Y aquí saqué otra carpeta, están las copias de mi testamento, mis cuentas, y un nuevo documento que acabo de firmar esta mañana». Los ojos de Emma se agrandaron, y sus manos empezaron a temblar. «¿Qué documento?», murmuró. «Mi herencia», dije clavando mi mirada en ella. «Decidí que mi casa, mis ahorros, y todo lo que poseo, pasarán directamente a mis nietos. Ni un solo centavo pasará por tus manos, Emma. Y tú, Samuel, si decides seguir apoyándola, no recibirás nada». Un silencio brutal cayó en la sala. Podía escuchar el tic-tac del reloj, y hasta mi propio corazón, que latía con la fuerza de una joven. Samuel abrió la boca, pero no salieron palabras. Emma empezó a balbucear, intentando inventar una historia. Yo solo quería, era una broma, un error». «No hables», le dije alzando la mano. «Tu máscara ya se cayó. Y ahora, todo está documentado. No solo en estos papeles, sino también en copias que ya envié a mi abogado y a Marta». Me incliné hacia adelante, apoyando las manos en la mesa. «Si alguno de los dos intenta acercarse a mí, manipularme o presionarme, estos documentos irán directo a la policía». Vi cómo la sangre abandonaba el rostro de Emma. Samuel me miraba como si acabara de despertar de un largo sueño. En ese momento, entendí algo poderoso. Yo no era una víctima. Era la autora de mi propia historia. Y esta vez, mi historia se iba a escribir con dignidad. El silencio que siguió después de mi anuncio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Samuel me miraba con los ojos llenos de algo que no supe identificar al principio. ¿Dolor? ¿Culpa? ¿Vergüenza? Quizá un poco de todo. Emma, en cambio, se desplomó sobre la mesa. Lloraba con un llanto agudo casi animal. Me rogaba con las manos juntas, como si estuviera rezando. Por favor, no me hagas esto. Yo solo quería ayudarte. Quería que descansaras», sollozaba, mientras sus lágrimas caían sobre el mantel bordado que tanto cuidaba. Mi hijo se levantó y empezó a caminar por el comedor, pasando la mano por su cabello. Me miró y su voz salió rota. «Mamá, ¿cómo pudiste pensar que Emma quería hacerte daño? Ella me lo contó todo. Dice que fue un error, que solo quería darte algo para relajarte». Lo escuché en silencio. Observé su rostro, su postura encorvada. Era el mismo niño que yo abrazaba cuando tenía miedo de las tormentas, el mismo que corría a mi cama en las noches de fiebre. Sentí una punzada profunda en el corazón. Porque aunque había pruebas, aunque todo era evidente, él todavía quería creer en su versión perfecta de familia. Vi a mis nietos asomarse desde el pasillo. Sus ojos grandes y llenos de lágrimas me destrozaron el alma. La pequeña abrazaba su osito de felpa, mientras el mayor sostenía el borde de la puerta, mirando todo en silencio. Mi voz salió suave, temblorosa pero firme. «Samuel, no lo hago por odio ni venganza, lo hago para protegerme, y para proteger a tus hijos. No quiero que crezcan creyendo que la mentira y la traición son normales». Emma seguía en el suelo, balbuceando palabras que ya no me interesaba escuchar. Sus lágrimas no me conmovían. Porque cuando alguien decide traicionar, también decide aceptar las consecuencias. Samuel cayó de rodillas al lado de Emma,
tomándola en sus brazos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me miró, y por primera vez, vi en él el niño asustado que había criado. «Perdóname», murmuró. «No supe protegerte, no supe ver. Perdóname». Sentí un nudo en la garganta. Me acerqué. Puse mi mano sobre su hombro y le dije: «Todavía estás a tiempo de arreglar las cosas. Pero no conmigo. Contigo mismo». Me giré hacia mis nietos y les sonreí, aunque sentía que el alma se me caía en pedazos. «Todo va a estar bien, mis amores. La abuela está aquí», les dije, abriéndoles los brazos. Ellos corrieron hacia mí y me abrazaron fuerte, tan fuerte que sentí que me sostenían de pie. Mientras acariciaba sus cabecitas, comprendí que, aunque mi corazón estuviera roto, había ganado algo mucho más valioso: la verdad. Emma seguía en el suelo, sujetando los documentos con manos temblorosas. Samuel, aún de rodillas, me miraba con ojos vidriosos. En ese momento, respiré hondo, sentí el peso del relicario en mi pecho, y supe que era la hora de mostrarles la última carta. «Antes de que sigan llorando y gritando, quiero enseñarles algo», dije, caminando con calma hacia la salita donde tengo mi pequeño escritorio. Abrí el cajón y saqué un pequeño dispositivo USB. Volví al comedor, conecté el USB en la televisión y seleccioné el video. La pantalla se iluminó con imágenes granuladas, en blanco y negro. Era el ángulo de la cámara de seguridad de mi cocina, esa que instalé hace años por recomendación de Marta, después de que un vecino sufrió un robo. La imagen mostraba a Emma inclinada sobre el pastel. Se veía claramente cómo sacaba un pequeño frasco de su bolso y vertía un líquido en la mezcla, mirando alrededor como una ladrona. El silencio en la sala era absoluto. Samuel se quedó paralizado, la boca entreabierta. Emma soltó un gemido ahogado, se tapó la cara con las manos y empezó a balbucear. «No, no, eso no puede ser». «Ahí está la verdad», dije, con la voz tranquila, pero cargada de toda la furia contenida durante años. «Esto no es un chisme ni una imaginación. Esto es un hecho». Samuel se puso de pie de golpe. Miró a Emma como si fuera un fantasma. Retrocedió un paso, luego otro, hasta chocar contra la pared. «¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Emma?», gritó, con un dolor que me atravesó el alma. Emma intentó acercarse a él, suplicando, pero Samuel la apartó con un manotazo suave, como si le diera asco. Se llevó las manos al rostro y rompió a llorar, un llanto profundo, desgarrado. El llanto de alguien que se da cuenta de que toda su vida ha sido una mentira. En ese momento, sonó el timbre. Me giré hacia la puerta con una calma sorprendente. Antes de esta reunión, había llamado a la policía y les expliqué todo. Sabía que tarde o temprano llegarían. Abrí la puerta. 2 oficiales entraron con paso firme. Yo me aparté, señalando a Emma, que seguía arrodillada y balbuceando. «Es ella», dije, sintiendo el peso de cada palabra. Los agentes se acercaron. Emma empezó a gritar, pero sus palabras se ahogaron entre sollozos. Samuel no hizo nada para detenerlos, solo se quedó mirando al suelo, roto. Vi cómo esposaban a Emma y la escoltaban fuera de la casa. Su llanto resonó por todo el pasillo, pero a mí me sonó lejano, como el eco de una tormenta que ya pasó. Cerré la puerta con suavidad y apoyé la frente contra la madera. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Porque a veces la verdad no nos salva del dolor, pero sí nos libera. Después de que la policía se llevó a Emma, el silencio volvió a la casa como un viejo amigo incómodo. Samuel se quedó parado junto a la ventana mirando al vacío. Sus hombros caídos, las manos colgando a los costados. Parecía un hombre que había envejecido 20 años en una noche. Me acerqué despacio, el relicario frío en mi pecho recordándome cada decisión que me trajo hasta aquí. «Samuel», le dije, tocándole suavemente el brazo. Él se giró y me miró con los ojos hinchados, llenos de una tristeza que me partió en 1000 pedazos. «Mamá, no supe verte. No supe protegerte. ¿Cómo pude ser tan ciego?», murmuró, y de pronto se desplomó en mis brazos como un niño pequeño. Lo abracé fuerte, sintiendo el peso de su dolor y el mío mezclarse. Le acaricié el cabello, como hacía cuando se caía de la bicicleta y venía corriendo a buscar consuelo. «No me perdiste del todo, hijo», le susurré. «Todavía hay tiempo para reconstruir.
Pero primero tienes que abrir los ojos y empezar de nuevo. Samuel sollozaba, aferrándose a mí como si fuera su último ancla. Yo lo sostuve, aunque por dentro mi corazón seguía dolido, herido por años de silencios, de desprecios disfrazados de sonrisas. Cuando finalmente se calmó, levantó la vista. ¿Podrás perdonarme?, preguntó, su voz apenas un hilo. No se trata solo de perdón, Samuel, se trata de aprender. De no volver a cerrar los ojos, le respondí, mirándolo directo al alma. En ese momento, escuchamos pasos suaves en el pasillo. Mis nietos se asomaron tímidos. Los llamé con la mano. Vinieron corriendo, y se abrazaron a mí y a su padre, formando un pequeño círculo de calor y llanto. Mientras los abrazaba, sentí que, aunque la familia se había roto en 1000 pedazos, aún quedaban fragmentos que podían salvarse. Más tarde, salimos al jardín. El aire fresco de la tarde nos envolvió, y el canto lejano de un mirlo rompía el silencio. Samuel se quedó sentado en el viejo banco de hierro, mirando el cielo como si buscara respuestas entre las nubes. Yo me acerqué al rosal que había plantado con mi marido hace tantos años. Con mis tijeras de podar, corté una rosa y se la llevé a Samuel. Él la tomó con cuidado, como si sostuviera un tesoro frágil. Esto es un comienzo, le dije acariciando su mejilla. Él asintió, con los ojos todavía rojos, pero ahora con una chispa diminuta de esperanza. Esa noche, cuando la casa se quedó en silencio, me senté en mi silla favorita, con el relicario en la mano. Cerré los ojos y respiré profundo. Emma ya no estaba. La amenaza se había ido. Y aunque el dolor seguía, sentí un alivio profundo, una ligereza que no conocía desde hacía años. Porque al final, la dignidad no se mendiga ni se comparte, se defiende. Y yo por fin, la había recuperado.